Bienvenidos una vez más a su santuario de chismes, noticias exclusivas y todo lo que palpita en el universo de nuestras estrellas turcas más queridas. Aquí está, tu nombre es su fiel compañera en esta aventura de intrigas y pasiones, lista para desatar una bomba informativa que hará temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, a todos los adictos a las telenovelas turcas alrededor del mundo. Hoy nos sumergiremos de lleno en un tema que sin duda los tiene con el corazón en la mano, el nuevo amor de la incomparable Demet Özdemir. Así es, mis queridos. Nuestra adorada Demet, después de navegar por las turbulentas aguas del divorcio, parece que ha vuelto a encontrar el faro del amor. Esta noticia ha detonado una supernova en el firmamento del entretenimiento, pero la pregunta que resuena con más fuerza en nuestros corazones es ¿qué piensa, qué siente, qué opina el mismísimo Can Yaman sobre este torbellino emocional? ¿Cómo ha reaccionado el que fue su compañero de batallas, su confidente, su amigo incondicional y, para muchos de nosotros, la pareja ideal que la televisión turca nos regaló, ante esta nueva etapa floreciente en la vida de Demet? Vamos a desmenuzar cada detalle, a desenmascarar los rumores que pululan como mariposas nocturnas y a intentar, con todas nuestras fuerzas y herramientas de investigación, acercarnos lo más posible a la verdad absoluta. Pero antes de que nos lancemos al vacío de la especulación, permítanme recordarles, mis amores, que si este tipo de contenido les hace vibrar, si disfrutan de los chismes jugosos que calientan el alma y quieren estar al día con cada latido que se produce en el corazón palpitante del entretenimiento turco, no olviden suscribirse a su canal. Activen la campanita mágica para que no se pierdan ni una sola notificación cuando subamos un nuevo vídeo cargado de primicias y exclusivas. Les prometo con la mano en el corazón, que siempre tendremos algo irresistible para compartir con ustedes. Y por supuesto, no olviden regalarle un me gusta a este vídeo si les complace lo que escuchan y compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que son fans empedernidos de las telenovelas turcas. De esta manera, lograremos alcanzar a más personas y haremos que nuestra comunidad crezca y se fortalezca día tras día. Ahora sí, mis queridos, pongámonos serios y analicemos la situación con lupa. La noticia del nuevo romance de Demet Özdemir ha impactado a muchos corazones, especialmente a aquellos que todavía mantenían viva la llama de la esperanza de una reconciliación épica con el carismático Can Yaman. Recordemos con nostalgia y un brillo en los ojos, que Demet y Can fueron la pareja estrella que iluminó la pantalla con la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos y amamos en Latinoamérica y España. La química que irradiaban era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, lo que alimentó durante mucho tiempo los rumores de un romance que trascendía la ficción y se adentraba en la vida real. Aunque nunca confirmaron nada de manera oficial, la conexión era palpable, como un hilo invisible que los unía, y muchos fans quedaron con el corazón roto cuando, después del emotivo final de la serie, sus caminos, lamentablemente, se separaron. Demet, buscando un nuevo capítulo en su vida, se casó con el talentoso cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, para sorpresa y desilusión de todos, la felicidad, al parecer, fue efímera, y hace unos meses anunciaron su doloroso divorcio. La noticia fue recibida con tristeza y desolación por muchos, pero también con un rayo de esperanza por aquellos que aún creían fervientemente en la posibilidad de un reencuentro mágico con Can, como si el destino les tuviera reservada una segunda oportunidad. Y ahora aquí estamos con Demet nuevamente radiante, enamorada y lista para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. La identidad de su nuevo amor se ha mantenido en secreto durante un tiempo, protegida bajo 7 llaves, pero las redes sociales, convertidas en detectives incansables, y los medios turcos, siempre al acecho de la primicia, ya están inundados de especulaciones, teorías y rumores que intentan descifrar el enigma. Se rumorea, con insistencia, que se trata de un empresario exitoso, alguien ajeno al mundo del espectáculo, lo que explicaría el hermetismo con el que Demet ha manejado la situación, buscando proteger su privacidad y la de su nueva pareja. Al parecer, la actriz quiere mantener su vida privada alejada de los focos y disfrutar de este nuevo romance con la mayor discreción posible, lejos del escrutinio público y la presión mediática. Pero, volviendo a la pregunta clave que nos carcome el alma, ¿qué opina, qué siente, qué piensa el enigmático Can Yaman de todo este revuelo? Aquí es donde la trama se complica y la cosa se pone realmente interesante. Oficialmente, Can no ha hecho ninguna declaración pública sobre el nuevo amor de Demet. Su equipo de prensa, fiel a su estrategia de comunicación,
ha evitado cualquier comentario al respecto, y el actor se ha mantenido al margen de la polémica, como si fuera un espectador distante de una obra de teatro que no le concierne. Sin embargo, este silencio ensordecedor no ha impedido que los fans, convertidos en analistas expertos, y los medios, ávidos de titulares jugosos, especulen sobre sus posibles sentimientos, interpretando cada gesto, cada mirada y cada publicación en redes sociales como pistas reveladoras. Algunos, con el corazón lleno de nostalgia, creen que Kang podría estar dolido por la noticia, sintiendo una punzada de tristeza al ver a Demet seguir adelante con su vida. Después de todo, él y Demet compartieron momentos muy especiales, experiencias inolvidables que marcaron sus vidas, y la química que existía entre ellos era innegable, una fuerza magnética que los atraía irresistiblemente. Aunque hayan pasado años desde el final de Erkencicus, es posible que Kang aún guarde un cariño especial por Demet, un recuerdo imborrable de una etapa dorada en sus vidas. Otros, en cambio, con una perspectiva más optimista y madura, opinan que Kang podría estar feliz por ella, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Después de todo, el tiempo cura muchas heridas, y es posible que Kang haya superado su pasado con Demet y solo desee que encuentre la felicidad que se merece, sin importar con quién la comparta. Además, Kang también ha rehecho su vida sentimental, buscando su propio camino hacia el amor. Recordemos que estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que generó una gran expectación mediática, aunque lamentablemente finalmente no prosperó. Ahora se rumorea que está saliendo con otra persona, aunque tampoco ha confirmado nada oficialmente, manteniendo su vida privada en la más estricta confidencialidad. La verdad es que solo Kang Yaman sabe lo que realmente siente, lo que bulle en su interior y lo que piensa sobre el nuevo romance de Demet. Pero analizando su comportamiento, sus declaraciones en los últimos años y su trayectoria personal, podemos deducir algunas cosas, aunque siempre desde la prudencia y la objetividad. Kang siempre ha sido un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida privada, celoso de su intimidad y reacio a exponer sus sentimientos en público. No le gusta hablar abiertamente de sus relaciones ni compartir detalles personales con los medios de comunicación. Por lo tanto, no es de extrañar que haya optado por el silencio ante la noticia del nuevo amor de Demet, manteniendo una postura neutral y evitando alimentar la polémica. Sin embargo, algunos expertos en lenguaje corporal, analistas de gestos y psicólogos aficionados han analizado algunas de sus últimas apariciones públicas y han detectado ciertos gestos que podrían indicar incomodidad, tristeza o incluso una leve decepción. Por supuesto, esto no son más que especulaciones basadas en interpretaciones subjetivas, y es importante tomarlas con pinzas, sin darles un valor absoluto. Lo que sí es innegable es que la relación entre Demet y Kang siempre ha sido objeto de mucha atención mediática, convirtiéndose en un tema recurrente en la prensa rosa y en las redes sociales. Desde el principio, los fans han estado obsesionados con la idea de que estuvieran juntos, alimentando fantasías y creando escenarios románticos en sus mentes. Cualquier noticia relacionada con ellos genera una gran expectación, desatando un torbellino de comentarios, especulaciones y debates apasionados. Es importante recordar que tanto Demet como Kang son personas adultas, maduras e independientes, libres de tomar sus propias decisiones y de construir sus vidas como mejor les parezca. Tienen derecho a rehacer sus vidas sentimentales, a buscar la felicidad con quien consideren oportuno y a disfrutar de sus relaciones sin ser juzgados ni presionados por el público. Los fans, por supuesto, tienen derecho a opinar, a expresar sus sentimientos y a compartir sus ideas, pero siempre desde el respeto, la empatía y la consideración, evitando caer en juicios de valor y críticas destructivas. En definitiva, la noticia del nuevo amor de Demet Özdemir ha abierto un nuevo capítulo en su vida, un nuevo comienzo lleno de esperanza e ilusión, y ha generado un sinfín de especulaciones sobre la reacción de Kang Yaman, convirtiéndose en el tema de conversación del momento. Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia, si Kang finalmente decide romper su silencio y si Demet comparte más detalles sobre su nuevo romance. Mientras tanto, lo que podemos hacer es desearle lo mejor a Demet en esta nueva etapa de su vida, enviarle nuestros mejores deseos y esperar que encuentre la felicidad que se merece, ya sea con su nuevo amor o siguiendo su propio camino. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento, de su carisma y de su trabajo en la televisión y el cine, orando su profesionalismo y su dedicación. Y hablando de talento, no podemos olvidar que tanto Demet como Kang son dos de los actores más populares, carismáticos y exitosos de Turquía, verdaderas superestrellas que han conquistado al público de todo el mundo. Han protagonizado numerosas series y películas que han batido récords de audiencia,
han recibido premios y reconocimientos por su trabajo y se han convertido en referentes para miles de personas. Su trabajo es impecable, su profesionalismo es innegable y su talento es incuestionable. Por eso es importante separarlos de sus vidas personales y valorarlos por su talento artístico, reconociendo su contribución al mundo del entretenimiento. Así que, mis corazones turcos, llegamos al final de este vídeo cargado de chismes, intrigas y especulaciones. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado analizando conmigo esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, y que hayan saciado su sed de información. Para resumir, la noticia del nuevo amor de Demet Özdemir ha generado gran expectación, especialmente en lo que respecta a la reacción de Can Yaman, creando un auténtico terremoto mediático. Aunque Can no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, los fans y los medios han especulado sobre sus posibles sentimientos, intentando descifrar el enigma de su silencio. Lo importante es respetar las decisiones de Demet y Can, desearles lo mejor en sus vidas personales y recordar que son personas libres de tomar sus propias decisiones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final, por acompañarme en esta aventura y por compartir conmigo su pasión por las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que Can Yaman está dolido por la noticia? ¿O creen que está feliz por Demet? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos fans de las novelas turcas y, lo más importante, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre tendremos algo interesante, emocionante y exclusivo para compartir con ustedes. Les mando un beso enorme, lleno de cariño y buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores turcos. Que tengan un excelente día y que el amor los ilumine siempre.